Muy buenos días, mis amados. Shabbat Shalom. Bendiciones a todos. Bendiciones de gracia y paz a todos ustedes que están con nosotros en este maravilloso Shabbat. Así que para todos un gran Shabbat Shalom. Esperando que todos estén bien y que podamos aprender de esta porción Sharia y esta porción Metzorah que en el día de hoy se leen juntas. Es una porción doble. Así que bienvenidos, le doy las gracias a todos por estar con nosotros. Agradecido del Señor por la oportunidad que nos brinda de poder hablar de su palabra, ya que no merecemos esto. Es una gracia que Él nos concede, una gracia de vivir en el reino de Dios, un reino inconmovible. Así que bienvenidos. Así que le pido también, por favor, que cuando terminemos pueda buscar esta enseñanza en nuestro canal de YouTube. Hay un canal que usted debe inscribirse, si el Señor lo impulsa. Ahí hay un gran de enseñanzas, a nuestro parecer, hay enseñanzas de todo tipo para su crecimiento. Dele a la campanita y así le llegarán todas las notificaciones. Luego de que terminemos estaremos colocando este video, esta enseñanza, esta serie de enseñanzas están todas disponibles en nuestro canal de las Parashá. Y hay más de enseñanzas, así que le agradecería que estuviera ahí con nosotros porque usted va a aprender muchas cosas. Así que vamos a dar inicio a este tiempo maravilloso que le hemos denominado este comentario de la porción Sharia y Metzorah, la mujer del flujo de sangre. Yo quiero que usted pues, ponga mucha atención y que me dé esta hora, me dispense esta hora para poder dilucidar este tema conforme a la sabiduría de Israel. Así que vamos a dar inicio formalmente ya. Mire, la porción Tasria, cubre las leyes del flujo de menstruación y también cubre una misteriosa enfermedad de la piel llamada Zará, que a menudo se ha traducido como lepra. Esto parece una sección de la Torá que a muchos les gustaría saltar. Sin embargo, cuando nosotros nos envolvemos en la lectura de esta porción y de este tema de la Zará, del flujo menstrual, también lo que habla esta porción de la Shon Ara, encontramos grandes tesoros escondidos que nos servirán de gran ayuda para nuestro crecimiento. En la mayoría de los años se combina con la porción Metzorah. Por eso en este año, en este ciclo de la Torah, de la lectura pública, se lee doble. Se lee como una doble porción. Así que vamos a estudiar las leyes de la Zará. Vamos a estudiar también literalmente, como dije, y conectar esta porción con lo que pasó en el Nuevo Testamento con la mujer del flujo de sangre, con el toque de un manto que ella puso sus manos y fue sanada. Ahora, la pregunta que hago, me parece interesantísimo poder analizar esto. ¿Por qué el Eterno entrelazó en tal perfección estas dos porciones de la Torá? Bueno, una pista o uno de los principios por la cual nosotros entendemos que se hizo fue lo que fue el tema de lo que nos enseña Levítico 13:2. Levítico 13:2. Aparece cuando se discute sobre la leprosa. Mire qué dice. Dice, cuando un hombre, note esta palabra, porque esta palabra es inusual en el texto. Cuando un hombre usa el término Adán, tuviere en la piel de su cuerpo, dice hinchazón, dice eso. Levítico 13:2. Ahora, es interesante notar, muy interesante, como dije, que el texto no está usando el término más preciso o más utilizado para hombre, que es el término ish. En otras palabras, en lugar de usar la palabra más común, que es ish, la Torá usa la palabra Dan, que significa humanidad, significa hombre también, pero básicamente significa humanidad. Mientras que Adán puede significar y significa hombre también, recuerda un tema interesante desde la creación, que es el Adán Harishon, como se conoce, o el primer hombre que pecó en el jardín del Edén. Y esto es lo que yo considero que
está tratando de insinuar el texto de una manera más profunda. No está tratando de dirigir al primer hombre. De manera similar, nuestro pasaje de la mujer que concibe y da luz hace eco a la maldición de Eva. Es por eso que el libro de Génesis 3:16, 4:1 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de la preñez, con dolor darás a luz 2 hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dice, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Hashem he adquirido varón. Esto es lo que dice el texto consecuente a Eva. O sea, esta porción de esta mujer Metzorá nos recuerda la maldición también de Eva. Hay una conexión muy importante, al igual que ese hombre nos recuerda a Adán Rishon. Las consecuencias del pecado de Eva han repercutido, es un eco a lo largo de la historia. Físicamente ha perjudicado a todas las mujeres que están escuchando y que escucharán esta charla, dirán amén así conmigo, porque ellas han lidiado con un ciclo menstrual, con cólicos asociados y con un dolor de cabeza y con fluctuaciones hormonales y un proceso de gestación muy prolongado de 40 semanas, con un gran dolor cuando hacen un parto. Si Eva no hubiera pecado, todos los niños nacerían el día en que fueron concebidos. El nacimiento sería indoloro y no se produciría pérdida de sangre. Sin embargo, sucedió. Sin embargo, hubo una transgresión. Cuando eso sucedió, sucedió algo interesante. Mire, las letras de la Torá, que eran palabras puras, perfectas, asociadas al plan de Dios. Sabemos que Dios creó el mundo a través de su palabra. Con sabiduría Dios creó el mundo. Era el amán, o sea, el artesano que Dios utiliza para crear todo lo que existe. Ahora, cuando peca Adán, ¿qué pasa con las letras? Las letras se reorganizan. Las letras que presidieron a la creación ahora debieron estar reorganizadas para aplicarse al mundo caído. Es por eso que el libro de Levítico, el Levítico 12, 5, 2, 5, en la porción que estamos estudiando, nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su nidad. Nidad es un término para menstruación. Será inmunda, dice. En otras palabras, mientras tenga el ciclo menstrual, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si dijere, y si diere a luz hija, aquí hay una distinción que hace el texto, será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Esto es algo tremendo lo que tenemos aquí. Es por eso que si un niño nace, la mujer debe separarse de su esposo durante 40 días. O sea, 36, 33 días más 7 días. Ahora bien, si da a luz una mujer, una niña, debe estar separada el doble, 80 días. Aquí hay una tremenda enseñanza. 66 días más 14 días, o sea, el doble. Pregunto, ¿por qué el nacimiento de una niña crea un estado de impureza doble a lo largo o más extenso que el de un niño? Una buena pregunta. A primera vista, para una persona que tenga una mente no conectada a la Torá, este pasaje puede ser desconcertante, inclusive discriminante. Para algunos puede reflejar vestigios antiguos de una sociedad centrada en el hombre. No, esto es una sociedad machista, inmediatamente saldrá para mucha gente en su pensamiento. Sin embargo, no es el caso.
Para comprender el significado de este pasaje, debemos entender la definición de la Torá, de lo que significa Tahor, que significa ritualmente impuro, y lo que es Tamí, que significa ritualmente impuro. Tahor, ritualmente puro; Tamí, ritualmente impuro. Aquí hay que entender esto. Es importante que la impureza ritual no sea equivalente a ser pecaminoso, ¿eh? Esto es importante. Ser impuro ritualmente no es lo mismo que ser pecaminoso, sino que transmite la idea de estar, qué sé yo, bloqueado, por así decirlo. Cuando estudiamos estas leyes de la pureza y de la impureza, notamos que dentro de la Biblia existen diversos grados de impureza, siendo el peor de los casos la contaminación de un cadáver humano, es decir, la muerte, que es la fuente de toda impureza. Entonces, por eso, cuando Yeshua, bueno, no me voy a adelantar, cuando Yeshua muere por la humanidad, él lo que está haciendo es que te está haciendo impuro para nosotros, para que nosotros, por así decirlo, seamos puros. Por tanto, es como si usted estuviera bloqueado de servir a Dios, de agradar a Dios, de expresar esa diaconía, ese servicio que tú y yo fuimos llamados a hacer. O sea, no es algo pecaminoso. Eso se resuelve entrando en un nivel y siendo purificado. De manera que la impureza ritual implica un vacío, una ausencia de vida, por así decirlo, una ausencia de vida espiritual aceptable para Dios. El rabino Simón, un gran rabino de Israel, en un tratado interesante llamado Espiritualmente Puro, este rabino nos dice algo importante, nos dice algo interesante que yo quiero traer a colación aquí para que tengamos una idea de la importancia de cómo los rabinos enseñan y explican la diferencia entre un niño y una niña con relación a las leyes de la Sharia, que no tiene nada que ver con lo que yo he hablado de machismo o de preferencia de los hombres hacia las mujeres de parte de Dios. No tiene nada que ver con eso. Él dice lo siguiente en este documento llamado Espiritualmente Puro. Él dice: la razón que la madre se convierte en impura es que crea cierto grado de vacío espiritual, dice él, por la partida de la vida dentro de ella, el niño. Es interesante que cuando una mujer da a luz a una niña, su estado de tumá es doble que cuando da a luz un niño, como está escrito en Levítico 12:5. Esto se debe a que la presencia, escucha bien, aquí está la explicación de este rabino. Él dice: esto se debe a que la presencia de una niña dentro de ella le otorga un mayor estado de tará. La mujer tiene en su interior el poder de dar vida, una condición que es una manifestación abierta de la piedad y un nivel más alto de tará. La partida de una niña, por lo tanto, crea un mayor vacío espiritual, dice. Por lo tanto, la mujer está también por un periodo de tiempo más largo. Esto es hermosísimo. Esto es una idea maravillosa, nada de machismo. Al contrario, está exaltando el don de la maternidad de una mujer como dadora de vida. A diferencia de un hombre, la mujer tiene la capacidad dentro de ella para contener vida. A ella se le concedió el don de albergar vida dentro de ella. De acuerdo con la Torá y la ciencia, las criaturas vivas comenzaron en los océanos y finalmente llegaron a la tierra, volviéndose cada vez más complejas y más sofisticadas. Este proceso se coronó con el hombre, que fue creado como hombre, como Adán, ¿se acuerda? Y mujer unidos en un solo ser. Es por eso que la última creación de Hashem es la mujer, la más refinada, la más compleja y más sofisticada de toda la creación que Dios creó. Esto es maravilloso oírlo. Yo me imagino que las mujeres están diciendo: ay, amén, wow, gloria a Dios. Y es cierto,
deben estar más que agradecidas, porque la mujer es lo más complejo, lo más refinado y más sofisticado de la creación de Dios. O sea, Dios lo mejor que hace lo deja para el final. Y lo final es el hombre, y lo final de lo final es nada más y nada menos que la mujer, la que tiene la capacidad de albergar la vida. Y la Torá, el libro de la ley, el libro, el árbol de vida, es un libro que exalta, como dice, la vida. Y si la mujer es la que alberga y pues produce la vida, en buena hora, Dios nos está dando un mensaje maravilloso aquí en esta porción. Esa portadora de vida que da vida debe durar más para purificarse por la importancia de su diseño. Es interesante que todo en la Torá apunta a un reflejo de lo que está arriba. Es el principio que lo que está arriba es abajo. El templo abajo es una imagen, en otras palabras, del santuario arriba. De igual manera, el hombre abajo es una imagen del hombre arriba. Toda mujer, cada esposa, en otras palabras, es un microcosmos de la comunidad de Israel. Póngame mucha atención, estamos hablando en un nivel muy espiritual, que es la novia, que es el cuerpo, por así decirlo, místico de Israel. Es por esa razón que el apóstol Pablo habla sobre la idea y la describe como un gran secreto en Efesios 5. De hecho, la idea está muy elaborada en la tradición hebrea cuando nos dice, en un comentario de un rabino llamado Daniel Semán, de la porción Saria, él dice, cuando una mujer produce semilla y lleva un varón, conforme a Levítico 12:2, para el mundo inferior, dice, corresponde al patrón de arriba. Uno es el paradigma del otro. ¿Vio? Lo que está arriba se refleja abajo como un espejo. Lo de abajo es una manifestación de los patrones que Dios creó en la eternidad. Es por esa razón que teniendo esto en cuenta, teniendo esta idea espiritual muy profunda en cuenta, en el Evangelio de Lucas leemos sobre Miriam y José, que son observantes de la Torá, después del nacimiento del Salvador, Yeshua, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, lo pusieron su nombre de Yeshua, el cual se había oído, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Oye bien, y cuando se cumplió la purificación, vio lo que estamos estudiando en la porción Saria, en la purificación de ellos conforme a la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarse al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado tanto al Señor, dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torá de Moisés, un par de tórtolas y 2 palominos. Entonces, que en esta porción de Lucas 2, 21 al 24, se menciona 3 veces la Torá de Moisés. Es interesante que este concepto aquí con una visión sorprendente de la vida de los padres de Yeshua. Eran, unas palabras, eran observantes de la Torá. Se cae inmediatamente esa historia cristiana de que no, que la Torá está abolida, que Yeshua, sus padres, los discípulos no guardaron Torá. Eso es mentira. Es una evidencia aquí clara de que sí guardaban Torá, eran observantes de la Torá. Habían circuncidado a Yeshua y habían hecho sacrificios de paloma en el templo como lo indicaba la Torá. ¿Por qué hicieron un sacrificio? ¿Por qué llevaron una ofrenda de palomino? Porque no eran ricos, eran gente pobre. Esto incluso ocurrió 40 días después del nacimiento de Yeshua, conforme a como está en la Torá. En algunos comentarios sobre la porción Saria vinculan al Mesías con el niño varón que nació. Existe un comentario, y lo voy a leer ahora, llamado el Yalkut Moshiach, de la porción Matzorá y de la porción Saria que estamos estudiando, que dice, se sabe que el Mesías hijo de José finalmente será asesinado
Y solo el Mesías, hijo de David, le traerá la vida que dice, él te pidió la vida y tú le diste para él y la duración de los días para siempre jamás. Las palabras, cuando una mujer concibe, alude al Mesías. Pues, la porción Saría utiliza cuando la mujer conciba, cuando una mujer conciba. Y aquí dice este comentario que se refiere al Mesías, hijo de David. Y crípticamente también dice que se refiere al reino. Este es el significado secreto de la mujer. Escúcheme muy bien, estoy interesado. Las palabras, ella dio a luz a un hijo varón, aluden al Mesías, hijo de José, para indicar que el Mesías de la casa de David le devolverá la vida al Mesías, hijo de José. Qué interesante es esto, porque hay muchos hermanos ortodoxos que enseñan que Yeshua no vino a morir por la humanidad, pero aquí en los documentos hebraicos, en sus comentarios, se dice todo lo contrario. Una de las ideas más controvertidas en el Nuevo Testamento, y yo sé que no es el tema aquí, es el nacimiento virginal, de la concepción virginal. Y aunque ese no es el tema que vamos a abordar hoy, quiero decir brevemente algo. Todo lo que sucede arriba es lo que sucede abajo. Es por eso que el nacimiento del Mesías, que es la manifestación terrenal del nivel más alto en los cielos, ya que en los cielos hay una manifestación del Hijo Santo, no es una excepción. Su nacimiento se basa en los nacimientos milagrosos que el Tanakh nos enseña, como Isaac, como Jacob, como Joseph, como Samson y como Samuel también. Todos estos nacimientos fueron nacimientos milagrosos conforme al patrón que el Tanakh nos da. Todos estos nacimientos representan una realidad superior. Como dice el Hazal en un comentario llamado Rabá Meena en los textos del Mesías, citado por Rafael Patay. Mire qué dice, el pastor fiel dijo, en ese momento vendrán dolores y angustias sobre la mujer del parto. Y dice, es decir, la Shejinah. Y a través de estos dolores que le harán gritar, se despertarán 70 sanedrines supernales. Hasta su voz llega al Señor. Y de esas voces que emite, su matriz se abre. Y su matriz consta de 2 casas para dar a luz a 2 Mesías. Escuche bien que dice, esto es tremendo. Qué maravilloso es oír esto. Y ella inclina la cabeza sobre las rodillas y su cabeza es la columna del medio. Y desde sus 2 muslos sobre la eterna y la majestad. Perdón, sobre la eternidad y sobre la majestad. De allí nacen 2 Mashiach. En ese tiempo, los bosques serán desnudados. Escuche bien que dice, esto es maravilloso. Y la serpiente pasará del mundo. ¡Wow! Esto dice este libro, este documento, Rayamena, citado en un libro llamado Los textos del Mesías, del Rafael Patay. Nos da una idea maravillosa de lo que es arriba y es abajo. También el nacimiento virginal es un reflejo de esto que estamos hablando. Muy lamentablemente, las naciones de la tierra han intercambiado la observancia de la Torá a Miriam de Nazaret, que es el nombre de la madre de Yeshua. La han tomado por una diosa, una falsa diosa, a la que se le cambió el nombre por Virgen María, a la que se le llama Madre de Dios, o sea, Teocotos, el término que usa, Teocotos, o portadora de Dios. Mis amados, esta idea es errónea totalmente. Es idolatría. Debido a esto, muchos de los que han corregido en exceso y se niegan a hablar sobre la mujer judía justa, que era Miriam, que mereció ser la madre de Mashiach, ella representa una sombra literalmente dimensional en el tiempo inferior de la hija virgen de Israel, que es la manifestación en los lugares celestiales de las mismas Shejinah, que es también comparada a la madre Raquel,
que es un símbolo también de la Shekinah. O sea, todas las mujeres en la Biblia, incluyendo Israel, que es una tipificación de Israel. O sea, cada vez que usted vea una mujer en la Biblia, en términos positivos, se refiere a la Shekinah. Este concepto que estoy hablando son conceptos muy espirituales, pero que son una alegoría, para que usted me entienda, algo espiritual de la realidad que nosotros vivimos. Es por esa razón que sus dolores de parto simbolizan la era inmediatamente anterior a la venida del Redentor, llamada dentro de la cultura del libro Heflei Mashiach, que son los dolores de parto del Mesías. De igual manera, la misma Raquel está vinculada a la Calá, que es la novia. O sea, la Shekinah es también una tipología de la novia, que es Israel. Donde nos dice en el libro de Revelación algo interesantísimo. Revelación 12, 1, 2, 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Lo puede ver en el lenguaje de la creación, en el lenguaje no solamente del Hazal, también en el lenguaje de revelación, conectado a la porción saria que estamos estudiando. Esta es la imagen que se extrae de lo que enseña el libro de Génesis, capítulo 37, verso 9-11, cuando se refiere al sueño de José. La Biblia dice, soñó un otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron hacia mí. Ve la conexión que existe entre Génesis 37 y Apocalipsis 12. Y le contó a su padre, a sus hermanos y a su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí hay una gran conexión con Génesis 3, 37, 9, 11, mis amados. Es para que usted pueda ver la conexión que existe en la Biblia, que es perfecta. Aquí notamos que Jacob representa el sol. Aquí notamos que Raquel, ¿vio? Por eso Raquel es tomada dentro de la literatura hebrea como una tipología de la Calá, de la novia, como una tipología también de la Shekinah en los lugares celestiales. Raquel representa aquí la luna y las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. El nacimiento del Mesías también se nos dice que fue en Belén, lo cual no es un accidente. No, mi amado, no crea que es un accidente. Está íntimamente conectado con Raquel, que murió en un lugar llamado Migdal Eder. Aquí hay un misterio tremendo en este lugar llamado Migdal Eder. Este señala el comienzo de la redención. Por eso este lugar es importante, porque de allí comenzaría la redención, el regreso de los exiliados y la restauración del templo. Es por eso que la frase en Revelación de que un niño fue atrapado por Dios y su trono es un gran ejemplo de esta verdad maravillosa que nos convoca a entender la conexión espiritual que existe entre el hombre, la mujer y toda esta y la Torá, para darnos un ejemplo del nivel de revelación y de profundidad que tiene este libro maravilloso. De manera que, con esta comprensión, entremos ahora en el estudio que vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre. Póngame mucha atención, porque aquí hay conexiones profundas y proféticas que debemos entender. Aquí hay un patrón intrincado que comienza a emerger en los evangelios y comienza la historia en Lucas 8 con un hombre llamado Jair, que le ruega a Jesús que cure a su hija de 12 años. Note bien el tiempo, que la edad de esta niña, 12 años. Jair fue el nombre del padre de Mordejai, quien fue el padre adoptivo de Esther,
Jamalcá, que es la reina Esther, que también representa literalmente al Knesset de Israel, representa a la congregación de Israel. Lucas relata la historia de esta manera. Entonces vino un varón llamado Jair en hebreo, que era principal en la sinagoga. Note aquí que dice que era principal de una sinagoga. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser principal en una sinagoga? Bueno, a modo de ilustración, rápidamente, un principal de la sinagoga era el líder principal de una sinagoga que comprendía de un liderazgo plural de 10 funcionarios. Dentro de estos 10 funcionarios habían 3 que eran los más altos. Y dentro de los 3 más altos estaba el que tenía la preeminencia, el nazí, que era este principal de la sinagoga. Esta traducción principal de la sinagoga se refería al nazí de la sinagoga, que era el funcionario más importante dentro de esa sinagoga. Eso era Jairo. Note bien lo que la Biblia nos está relatando. No importa que usted sea un principal de una sinagoga, usted necesita encontrarse con el Mashiach de Israel. Dice la Biblia que él se postró a los pies de Yeshua y le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija enferma, una hija única y como de 12 años, dice, que estaba muriendo. ¿Está viendo el caso aquí? Y mientras iba, dice la escritura, mientras iba a esa casa de esta petición que le hace este gran funcionario de la sinagoga local donde Yeshua estaba predicando, dice que la multitud le oprimía. La misión de Yeshua a la hija de Jairo fue repentinamente interrumpida. Ahí está la historia de la mujer del flujo de sangre que vamos a estudiar hoy, que está conectado a la metzorá, a la inmundicia, a la impureza. Esto es un caso muy importante de estudio porque esto revela lo que vino a hacer Yeshua a la tierra. Voy a tratar de explicar esto bien más adelante. Esto que hizo Yeshua a esa mujer del flujo de sangre representa al pueblo de Israel, que somos todos nosotros, al mundo. Póngame mucha atención, esto es interesante. Mientras él iba a sanar a la hija de Jairo, repentinamente se interrumpe esta misión que él tenía porque había una mujer dentro de la multitud en la cual le agolpaban, le oprimían, como dice Lucas, que padecía una condición médica que durante 12 años estaba viviendo de una manera ritualmente impura. Acuérdese que el ser ritualmente impuro no es algo pecaminoso. Mire qué dice la Biblia. Pero una mujer, luego de que habla de esta búsqueda de Jairo, de esta petición de Jairo, inmediatamente un verso más adelante, en el capítulo 43 de Lucas 8, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años. Aquí hay algo interesante que usted ve del patrón. Aquí, esta mujer tenía ¿cuántos años? 12. ¿Y cuántos años tenía la niña? 12 también. Aquí hay una conexión profunda que es más profunda. Y la Biblia continúa diciendo, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, la Biblia dice, se detuvo el flujo de sangre. Entonces Yeshua dijo, ¿quién fue el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, ponga atención, y negando todo, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado porque yo le he conocido que ha salido poder de mí.
Señores, yo no sé si usted está entendiendo lo que está pasando aquí, pero aquí está pasando algo muy importante. Usted necesita tocarlo. Usted quiere el poder de Dios en su vida. Debe tocarlo. Debe tocarlo al nivel que salga algo de él y que lo reciba usted. Y así recibirá salud, sanidad, prosperidad, bendiciones que hay disponibles en él. Cuando estudiamos este verso es una implicación muy poderosa para nuestra vida. Es por eso que el flujo de sangre que experimentó esta mujer fue como un ciclo menstrual, una condición ginecológica que la había hecho a ella ritualmente impura. Es por eso que la Torá, en la porción Metzorá que estamos estudiando, nos dice cuando una mujer tuviera flujo de sangre, lo dice. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Óyeme bien, esta mujer tenía 12 años, señores, no 7 días como dice la Torá. Y cualquiera que la tocara será inmunda. Todo aquel con que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta las noches. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, entonces, que son 7 días, entonces aquí está pasando este caso. Y cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, ni da todo el tiempo, escuche bien, de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre ni da. Entonces, aquí está hablando de este caso. Está hablando del caso de esta mujer que duró más de lo apropiado de su unidad. Duró más tiempo de lo que debía durar, pero mucho más tiempo, eran 12 años. En la sociedad actual en la cual nosotros vivimos, muchas mujeres tienen dificultades durante la menstruación. Imagínense lidiar con esto 12 años de su vida. Habiendo gastado todo su dinero, dice la Escritura, como ella lo hizo, en su desesperación. Tal vez incluso curandero, quizás, porque hay mucha gente que recurre a métodos incorrectos. Quizás a vendedores de aceite de serpiente. Ella, que es lo que quiero que usted vea, experimentó esto en una época muy especial, que es el tiempo del judaísmo del Segundo Templo, que era el centro inspirador de la vida judía. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Esta mujer tenía una condición que ella no podía comer pesa, no podía reunirse con las mujeres en el patio de las mujeres en Sucot. Además, aunque la pureza ritual es increíblemente importante cuando tenemos el templo, ella experimentó esto en una sociedad donde la impureza ritual se consideraba incorrectamente más importante que derramar sangre. Era una sociedad totalmente inclinada a la pureza. Era como si fuera un estatus social. Socialmente era visto como algo muy alto. Puede que ella haya evitado a algunos y a otros la hayan considerado leprosa si iban al templo. Si ella estuviera casada, no dice el texto que estuviera casada. Ahora, si estuviera casada, esto podía haber arruinado su matrimonio, destruyendo incluso su vida. Inclusive en los lugares donde ella se sentara, como dice el texto, nadie podía sentarse. O sea, nadie podía estar alrededor de ella, en otras palabras. Esta mujer era una paria. Esta mujer era socialmente excluida. Eso es lo que está tratando de decirnos el libro. Ese es el contexto de esta porción bíblica. Inclusive me imagino su mente, cómo ella tendría su mente divariando, pensando de que Dios la había abandonado. Y así hay mucha gente en nuestras congregaciones, en nuestra vida, inclusive quizás aquí en esta aula, y los que me van a escuchar quizás en YouTube, que piensan que porque tienen una condición por mucho tiempo, Dios no lo está escuchando, y eso es mentira. Todo lo que existe es para la gloria de Dios,
Porque Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Y Él lo va a hacer. Esta es la razón por la cual ella se acercó por detrás a Yeshua, por su condición socialmente inapropiada en la generación que ella vivía. Tal vez ella pensaría que Yeshua no quería hacer contacto con ella. Yo quiero que usted note aquí que Yeshua es diferente. Note aquí que Yeshua es diferente. Quizás acostumbrada a que la gente le evitara. Quizás acostumbrada a que la gente no tuviera confianza de ella. Y aunque su confianza y autovalor en sí misma estaba aplastado a través de los años de dolor emocional, imagínese eso, solo fue superado por su extrema desesperación por encontrar sanidad. No sé si usted está oyendo lo que estoy diciendo. Yo pregunto, ¿quién de ustedes está desesperado para ser redimido, para ser salvado, para ser restaurado por Dios? Yo quiero oír a alguien hoy aquí. Quiero ver a alguien hoy que me escucha, que esté desesperado por romper el status quo de una sociedad para poder acceder a la sanidad de Dios en nuestras vidas, a la bendición de Dios en nuestra vida, a la prosperidad que Dios tiene para todos nosotros. ¿Quién se atreve de los que me escuchan, de los que me escucharán, a romper con los estereotipos que marcan una sociedad sin Dios y que no es lo perfecto que Dios quiere? Ella extendió su mano hacia el borde de su capa, dice la Escritura, hacia el borde de su manto, como si estuviera alcanzando una cuerda antes de caerse. Era la única forma de ella ser salva, y ella tomó la interesa en su espíritu, en su alma, de inclusive ser apedreada, vituperada, criticada, y ella agarró el manto del maestro. En un aparente, quizás, digo yo, aparentemente desconectado pasaje, el Midrash hace una curiosa observación que quiero traer a colación con relación a este tema en este punto, y es cuando Moisés golpea. Póngame mucha atención porque esto es interesantísimo. Porque es por eso que a mí me gusta traer estos temas del Midrash, del Talmud, porque hay una conexión tan importante con las historias de la Torá y del Nuevo Testamento que nos dan ideas muy profundas de las cosas que nosotros estamos estudiando. El Midrash dice, comentando, cuando Moisés golpea la roca en Éxodo Rabá, el comentario, en el capítulo 3:18 dice, él golpeó la roca y sacó sangre. Escuche bien que dice, esto es tremendo. Él golpeó la roca y salió sangre. Como dice, he aquí, él golpeó la roca que brotaron aguas. La palabra hebrea que utiliza es la palabra. Voy a buscarla aquí, lo voy a leer, que lo estoy buscando. Ok, vaya, Junú, que es una expresión usada. Es una expresión usada, escuche bien, dice el Midrash, de sangre. Ya que dice, y si una mujer tiene un problema de sangre, cita Levítico, la porción que estamos estudiando, este comentario, por esa razón golpeó la roca 2 veces, dice, porque al principio sacó sangre y finalmente agua. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! ¿Por qué yo menciono esto? Porque de acuerdo al Midrash, cuando golpeó la roca Moisés, brotó sangre que fluye como una mujer durante su flujo y luego libera agua. Lo mismo sucede con una metzorá. Lo mismo sucede con una mujer que menstrua. Pero también sucedió con la muerte de nuestro maestro. En Juan 19, 33, 34, la palabra de Dios nos dice, mas cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Por esa razón estoy mencionando esto, porque hay una conexión con la muerte de Yeshua, con el costado de Yeshua.
¿No fue del costado que Dios sacó la mujer? Sí, la sacó del hombre para que el hombre no se enseñoreara de ella, para que el hombre la pusiera, la sacó de su lado, para que ella viviera al lado del hombre, el hombre la cuidara. Y también está conectado a la roca, conforme a la tradición hebrea. Hay una conexión muy poderosa en estas tres cosas. El apóstol Pablo también hace una observación increíble en 1 Corintios 10:1-4, cuando nos dice que esa roca, que la cual brotó sangre y agua, era el Mesías. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era el Mesías. Esa roca que golpeó Moisés era una tipificación del Mashiach. Por esa razón el Mashiach, cuando estaba muriendo por la humanidad, cuando estaba recibiendo el castigo por nuestra paz, cuando murió, le abrieron el costado y de su costado salió agua y sangre, como un reflejo igual de lo que sucede con esta mujer que bota sangre ininterrumpida. Hay una conexión muy importante entonces en esta historia de Lucas 8. Lo que nos enseña que el Mesías derramó su sangre para sanar a la mujer de su problema de sangre. Yeshua derramó sangre para sanar a la mujer del problema de sangre. Tomó todas nuestras enfermedades sobre sí, convirtiéndose en un leproso para expiar los pecados de Israel. Y no solamente de Israel, de todo el mundo, como dice Isaías 53. Sin embargo, ¿por qué ella alcanzó el borde de su manto? Esto es importante. Uno de los temas más interesantes en la Escritura es el borde del manto, que se le llama en la Escritura alas también. Alas del sol. Alas del sol. Esto está también en el Talmud. No solamente sucede en la Torá, está en el Talmud también cuando nos dice en el tratado Tanit, cuando el mundo necesitaba lluvia, los rabinos enviaban a los niños a la escuela. Ellos tomaron el borde de su prenda de vestir y le decían, Padre, danos la lluvia. ¿Vio? Oye, ¿qué dice? Cuando había sequía, los rabinos lo que hacían era que enviaban a los niños a las escuelas, y cuando los niños llegaban a las escuelas, ellos tomaban el borde del manto del maestro que le impartía clase, y luego de eso suplicaban al Eterno, danos lluvia. El Midrash dice, Maestro del universo, hazlo por el bien de aquellos que no pueden distinguir entre el Padre que da la lluvia y el Padre que no da la lluvia. Eso dice el tratado Tanit 23b. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia, es parte de la Torá, es el mundo judío. En los manuscritos griegos de los evangelios, la palabra que utiliza para borde es la palabra hebrea craspedón. Es la misma palabra que la Septuaginta la traduce de la traducción griega de la Torá, que usa números 15:3-5 para traducir la palabra hebrea kanaf. La palabra hebrea kanaf significa esquina, ala, borde o extremidad. En términos de vestimenta, la kanaf o esquina de la prenda, borde, es el lugar donde uno pone el tzitzit o las borlas. Y deben usarse para aumentar la conciencia de la importancia de la Torá en un mundo de tentación y en un mundo de distracción. Todo hebreo judío utiliza el tzitzit para recordarse la importancia, para aumentar su conciencia de la importancia de la Torá. Eso está escrito en el libro de Números. Todos ustedes quizás lo han leído, que dice, y Hashem habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, háganse franjas, tzitzit, dice, o en plural, tzitzit, en los bordes del vestido, para sus generaciones, dice. Es por esa razón que no es extrañar que el Mesías llevaba esos flecos. El Mesías llevaba esas alas unidas a las esquinas o los dobladillos de sus prendas. Y eso fue lo que ella agarró. El profeta Malaquías hace una interesante profecía que une las esquinas y las alas con sanidad.
Estaba profetizado en la Biblia que estas alas tendrán sanidad. Dice, mas ustedes los que temen mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Eso está en Malaquías 4:2. ¿Ve la conexión que hay con Lucas 8? La palabra aquí alas en esta profecía es canafeyá. Es la palabra canafeyá, la misma palabra que para esquina. El lugar donde se colocaban los exiotas. El sol de justicia, Shemesh Sedaka, también puede aludir al título siervo de justicia. El Shammah Sedaka, de hecho, el Midrash también Rabá interpreta esta profecía como mesiánica. En Éxodo Rabá 31:10 dice, Moisés preguntó, ¿ellos permanecerán en promesa para siempre? Elohim respondió, no. Escuche muy bien, por favor, esto es una promesa para usted. Usted no permanecerá en promesa toda la vida. Aunque las promesas de Dios son sí, amén, usted las verá en su vida. ¿Cuántos de ustedes le están creyendo a Dios porque van a haber promesas de Dios? No solo hasta que aparezca el sol, dice, es decir, hasta la venida del Mesías, porque dice, pero debes tener mi nombre, el sol de justicia se levantará con la sanidad en sus alas. Usted ve, este comentario es revelador. Es por eso que el rabino Isaac Jimbo comenta, los sabios se refieren a la men final como la men oculta, letra de Mashiach. Además, según muchos de los grandes sadiquín, la mitzvah especial del Mashiach, la única a través de la cual él brilla más y se revela su esencia oculta, es la mitzvah del Tzitzit. Wow, este es un Tzitzit maravilloso. El Tzitzit del Mesías no es el Tzitzit de cualquiera. ¿Por qué? Porque está profetizado en Malaquías 4:2 que él traería en ese Tzitzit sanidad. Me parece que esta mujer leía la Torá. Me parece que era una mujer conocedora de que el sol de justicia, que era una referencia al Mesías, era el cumplimiento de que el Mesías estaba pasando por su casa y que ella identificó a través del estudio de la Torá que él era el Mesías y de que en sus alas había sanidad y que la única manera en la cual ella iba a ser sana era cuando ella tocara ese borde, lo cual ella hizo. La profecía dice que sus alas traería sanidad, lo dice también los sabios de Israel. En otro evento aparentemente no relacionado en el libro de Génesis, que describe las consecuencias de la lucha de Jacob con un ángel misterioso. ¿Se acuerda usted? Cuando Jacob se aleja victoriosamente de la batalla, la Torá dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, escuche muy bien qué dice, por Dios, esto es lindo. El sol salió y cojeaba de su cadera. Es por esa razón que el Midrash Rabá también, 78:5 dice, el rabino Berequías comentó, el sol, vio, el sol es Yeshua, se levantó para sanarlo. Que dice, el sol se levantó para sanarlo. Para eso vino Yeshua a nuestras vidas, para sanarnos, restaurarnos, bendecirnos, prosperarnos, ayudarnos en nuestras debilidades. Él vino como el sol de justicia, a traer justicia, a traer sanidad. Pero para otros solo para iluminar, ¿vio? Para unos ilumina, para otros es sanidad. Por eso el rabino Umá dijo, en nombre del rabino Ajá, fue así. El sol sanó a Jacob y quemó a Esaú y sus jefes. El profeta Abdías también describe al Mesías como la instrucción. Nos enseña la instrucción como la destrucción de los restos de Esaf con fuego. Dice, el sol se levantó para él. Y esta es una expresión muy común cuando llega a tal o tal lugar y el amanecer no rompió. Esta es la explicación simple, la Agadá Midrashica.
y el sol se levantó para él para sanar su cojera, como dice Malaquías 3:20, el sol de misericordia, con sanidad en sus alas. Y esas horas que se apresuró a dedicarse a él, cuando se fue a Beersheba, se apresuró a levantarse por él. Eso dice Rashi, mis amados. Qué interesante que Rashi conecta a Malaquías con lo que pasa en Génesis, con cuando el ángel le tocó a Jacob. Yeshua, mis amados, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Yeshua es este sol. Es el Shemer Sedakah, el sol de la justicia, que trajo sanidad a la mujer. De acuerdo con Isaías, la misión de Mashiach es llevar la sanidad a los enfermos, la vista a los ciegos. Incluso más de esto, el Mesías vino a liberar a los cautivos. Tengo una buena noticia para los que están enfermos. Tengo una buena noticia para los que están ciegos, para los que no tienen comprensión. Tengo noticias para los que están en cautividad. Tanto cautividad literal como cautividad espiritual. El Mesías está aquí. El Mesías vino a restaurarle. El Mesías vino a sanarle, mi amado. Es por eso que hoy necesita usted recibir salud de parte de Dios. Necesita recibir sanidad a través de él. El Mesías viene a traer al mundo no solo la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Es por eso que el Evangelio de Mateo 9, 10, 13 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come tu maestro con los publicanos y los pecadores? Y al oír esto, Yeshua les dijo, escúcheme muy bien, por favor, lo que le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Qué hermoso es esto. Es por esa razón que cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque el toque que le dieron no fue un toque normal, fue algo muy profundo, porque de él salió poder. Notamos esto, que cuando él pregunta esta pregunta, esta interrogante, ella se asustó. En lugar de ser castigada por su acción, en lugar de ser reprendida, en lugar de señalarla, ¿qué hizo Yeshua? Yeshua actuó. Oh, mi amor, Dios, por eso yo bendigo a mi Señor, señores. Yo bendigo a Señor Yeshua porque Él es misericordioso. Él actuó con misericordia. Él le dijo, escuche, hija, ten buen ánimo. Tu fe te ha sanado. Ve en paz. Reciba esta palabra hoy, mi amado. Reciba en su corazón. Ese es el corazón de nuestro maestro. Es un ser misericordioso. Es un ser de bondad. Hija, ten buen ánimo. O sea, no te sientas mal. Yo no te voy a juzgar como te juzga la sociedad que vivimos. Tu propia fe te ha sanado. Vete en shalom. Ahora pregunto, ¿quién es esta mujer en un nivel más profundo? ¿Qué intentan transmitirnos los autores del Evangelio? Esta porción de la Escritura, mi amado, de Lucas, está redactada y fue entregada a nosotros de una manera muy profunda. ¿Y qué hay de la niña de 12 años? Hay una conexión, como dije, las dos muestran el número 12. La niña tenía 12 años y ella tenía 12 años también con la enfermedad. ¿Aquí hay una conexión? Sí. Hay una gran conexión. No es casualidad que la sanidad de la mujer del flujo de sangre durante 12 años esté entre corchetes en la historia de la sanidad de las vidas de los 12 años. Está entre corchetes. La mujer mayor y la mujer más joven están vinculadas y están conectadas. Si bien todo lo que estamos leyendo fueron eventos literales, también son representaciones alegóricas, espejos de algo más profundo para nuestra vida espiritual. Lucas dice
Mientras él todavía hablaba, vino uno de los gobernantes de la casa de la sinagoga y le dijo: tu hija está muerta, no molestes al rabino. Pero Yeshua, al escuchar las palabras, respondió: no temas, no temas, solo cree y ella será sanada. Yo le voy a decir eso a usted mismo hoy: solo crea en Dios, solo crea en Él, tenga fe en Él, ponga su fe en Él, no tema nada que le pase en este mundo, porque Dios está contigo. Cuando llegó a la casa, dice la historia, no permitió que nadie entrara excepto Pedro, Juan y Jacob, el padre del niño y su madre. 5 personas entraron con Jesús. Todos la lloraban, escuche, todos la lloraban, incluyendo los discípulos. Usted tiene que esperar hasta el milagro, hasta el último aliento de su vida. Usted no puede desfallecer de su fe, de su esperanza. Esta es la enseñanza aquí. Jesús está tratando de decir: no pierdan la esperanza. Dice que todos lloraban. Usted quizás puede ser uno de los más grandes discípulos del Mesías y estar llorando, mientras de usted debe estar esperanzado. No sé a quién le estoy hablando, pero usted necesita levantar su fe. Todos lloraban. Todos la lloraban, dice el texto, y la lloraban 2 veces. Pero Yeshua dijo: no llores. Oh, Dios mío, qué cosa más tremenda. No llores, ella no está muerta, está durmiendo. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto, y se burlaban de él. No podemos llegar a ese punto en nuestra vida espiritual. Somos Israel, somos esa mujer. Mientras seamos Israel, tenemos la esperanza de que estamos durmiendo, no estamos muertos. Él nos restaurará. Y los que se burlan, debemos hacerle caso omiso a esa gente. Mas él, gloria a Dios por Yeshua, tomándola de la mano, clamó diciendo: levántate, muchacha. Entonces su espíritu, escuche muy bien qué dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Yeshua les mandó a que nadie le dijese lo que había sucedido. ¿Cuál es la conexión que existe entre los 12 años de la niña y los 12 años del flujo de sangre que estamos estudiando? 12 es el número de Israel. La mujer y el niño son la nación de Israel, que forman los miembros de un cuerpo místico que le pertenece al Eterno, que es Israel, es decir, la novia. El Mesías vino a sanarla de su inmundicia. El Mesías vino a restaurar a la Eva supernal de nuevo al Adán de arriba. Vino a traer conexión con lo espiritual. Es por esa razón que el Rebbe Nachman de Breslav nos dice lo siguiente: en la ley judía, el esposo y la esposa se abstienen de las relaciones maritales durante el periodo de sangrado y durante otros 7 días limpios. El hombre representa la verdad. La mujer representa la fe. Al principio del ciclo menstrual, el marido y la mujer se separan, lo que refleja el resultado de la mancha original, cuando la verdad y la fe, previamente unidas, se vieron obligadas a separarse. Por tanto, esta separación a través de la impureza es una separación de lo que antes al principio estaba unido, la verdad y la fe, que son representadas en el hombre y la mujer aquí. No se queda ahí. Yo quiero ya ir cerrando este maravilloso charla. Espero que usted haya entendido todo. Cuando le dijo a la mujer que su fe la había sanado, veo, su fe la había sanado, porque la mujer representa la fe. Y cuando habló a la joven para que se levantara, el Mesías no solamente le estaba hablando a la joven, sino que le estaba hablando a todos nosotros,
Nos estaba hablando a todos nosotros que somos Israel. En otras palabras, le hablaba a Israel. ¿Por qué? Porque la niña y la joven representan a Israel. Representan a nuestro pueblo, a cada uno de nosotros. Yo quiero terminar este día de hoy, este comentario, esperando que usted haya sido más que bendecido, con lo que dice el Cantar de Salomón. El Cantar de Salomón, en el capítulo 2, verso 8 al 16, nos dice: la voz de mi amado, aleluya, es aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, él está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia y se fue. Me ha mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos. Es una tipología de Israel. Y las vides en cierne dieron olor. Es por eso que hoy nos dice el Señor: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve. Mis amados, yo espero que este tiempo le haya bendecido. Qué hermosa historia de la mujer del flujo de sangre, una representación de nosotros, de las promesas y de la obra maravillosa que Mashiach ha hecho, está haciendo y hará con nosotros. Él trae sanidad en sus alas. Él trae redención, la redención prometida a Israel, que es representada en esa mujer que fluje sangre por 12 años. Y es representada de esa niña de 12 años que fue resucitada. Tenemos la esperanza de que Él nos dará vida, vida abundante, como Él ha prometido. Así que bendiciones a todos ustedes. Gracias por escuchar esta charla. Espero que haya sido de gran bendición y que hayamos podido entrar en estos misterios hermosos que la Torah nos enseña. Que el Eterno les bendiga a todos y que continúen teniendo un gran Shabbat. Shalom, mis amados. Amén.